ponencia del día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Con su venia doctora, iniciamos el tema de exposición, que es Historia Clínica y Examen Físico en Pediatría. Las ponentes son la alumna Mendoza Maguiña Yesenia Azucena y quien les habla Marín Vázquez Marín. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, vamos a definir lo que sería la historia clínica. La OMS en el año 2006 la define como un documento médico legal que es ordenado y detallado, que recoge de manera cronológica toda la información relevante sobre el estado de salud del paciente, incluyendo antecedentes, hallazgos clínicos, diagnósticos, tratamientos y evolución, sirviendo como una base para la atención médica y continuidad de cuidados. Es decir, la historia clínica no es solamente un documento donde vamos a recopilar datos, sino también nos va a servir como un apoyo legal, ¿no? Porque ahí es donde vamos a detallar cada pauta que se le va a brindar a los pacientes y estos a su vez se respaldan con las respectivas guías. Las historias clínicas no son estáticas, estas son, individualizadas y varían de acuerdo a los diferentes grupos etarios, ¿no? Hablando de los pacientes, puede por el caso actual, ser una historia pediátrica o una historia clínica basada para neonatos o una historia clínica en adultos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, nosotros contamos con una norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, que es el número 139, la cual nos va a brindar diferentes pautas para poder estructurar una adecuada historia clínica. Y esto con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de atención a los usuarios de los servicios de salud a través de un manejo adecuado de conservación y eliminación de historias clínicas. Siguiente, por favor. En esta nos van a mencionar, por ejemplo, la estructura que vamos a tener cuando estamos hablando de una historia clínica orientado a un niño o una niña, ¿no? Desde un punto de partida, que es una fecha y hora de atención, el número de historia clínica, la precisión de los datos generales, antecedentes, ya sea personales, familiares. En este caso vamos a ver que como característica y quizás diferencia a una historia clínica pediátrica de una adulta, es precisamente detallar los datos de antecedentes natales, prenatales, el esquema de vacunación, por ejemplo. También vamos a ver en este caso que también va a haber una estructura siguiente, por favor, para lo que sería una historia clínica de un... Disculpa, ¿se me escucha, doctora? Sí, clarito. Sí, disculpe que como estoy del celular a veces no se me apaga el micro, así que voy a estar preguntando. Okey. Entonces, en este caso estamos proyectando lo que ya sería una ficha de atención para un grupo etario más grande, por ejemplo, adolescentes. Y en este caso podemos ver que como punto resaltante se toman en cuenta ya los antecedentes psicosociales o la salud sexual y reproductiva, que en el caso anterior no hemos notado, ¿no? Eh, es importante a este punto destacar cuáles son las principales diferencias entre una historia clínica pediátrica y una historia clínica de adultos. En primer lugar, va a ser la fuente de información. En una pediátrica va a estar dada por tercero, ya sea padres o apoderados. A veces, cuando el niño ya está en una etapa donde puede brindarnos información de manera, digamos, fiable, puede ser contributorio, pero no deja de ser menor. Entonces, siempre va a estar dado de manera indirecta por terceros. Otro punto importante es que el motivo de consulta también va a ser descrito por el cuidador. El niño no puede a veces expresarlo claramente porque son muy chiquitos. Los antecedentes perinatales, como dijimos, aquí son relevantes, desde la etapa del embarazo de la mamá, la etapa de parto, si es que se presentó o no complicaciones, también el APGAR, ¿no? El niño con cuánto APGAR nació, si es que recibió lactancia materna o no, y el calendario de vacunación, si es que está al día, ¿no? Además, también referimos lo que es el crecimiento y desarrollo. Aquí vamos a ver que datos como el peso, la talla, hitos del desarrollo y los percentiles son muy importantes. Más adelante incluso abordaremos mediante ejemplos este punto. También el tema de si es que el pequeño ha tenido patologías frecuentes, ya sea enfermedades infecciosas congénitas o tal vez que estén asociadas a trastornos de desarrollo. Eh, Siguiente, por favor.
Entonces, nosotros podemos definir una historia clínica correcta? Bueno, una historia clínica correcta, para empezar, es individualizada. Esta debe ser dada por una fuente de información ponderada, confiable, es decir, si son muy chiquitos, por terceros, y si son adolescentes, igual cuenta como principal fuente el tercero, pero ellos pueden contribuir. También esta debe estar basada en conocimiento suficiente y experiencia del interrogador. Uno no puede pensar en lo que desconoce. Cuando el paciente llega, se supone que ya estamos con una cierta base teórica para poder orientar nuestro enfoque al preguntar a los padres sobre la patología del niño. Debe haber una actitud positiva. Recordemos que son pacientes pediátricos. La contrarreferencia positiva es muy importante. Debe estar en un ambiente adecuado y de acuerdo a la edad. Podemos hacer uso de técnicas pediátricas según la urgencia y la patología. Por ejemplo, en emergencia hemos observado, ¿no?, que cuando son pequeños, son lactantes, es difícil a veces explorarlos en la auscultación si los miramos directamente porque se ponen a llorar y no colaboran. Entonces podemos hacer la técnica de que el bebé trate de mirar a su mami o la mamita lo cargue de espaldas y de esa manera nosotros nos facilitamos la evaluación. La historia clínica debe ser completa y detallada, además de correcta y exacta. La historia clínica debe ser razonada, ¿no? O sea, debemos correlacionar siempre los datos que vamos encontrando y orientando hacia nuestras posibles etiologías. Debe ser ordenada y evolutiva. Siguiente, por favor. Entonces, esto sería la estructura de una historia clínica pediátrica, ¿no? Empezamos con el tema de la anamnesis. Esta a su vez va a recopilar datos de filiación, datos de la enfermedad actual, antecedentes personales, ya sea fisiológicos, patológicos y antecedentes familiares. Esta seguida de un examen físico, planteamiento diagnóstico, los listados de problemas, diagnósticos sindrómicos, diagnósticos presuntivos, un plan de estudio, un diagnóstico definitivo, plan terapéutico, evolución y epicrisis. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos con la anamnesis. Como mencionamos, este es indirecto. Y aquí como el punto de partida de nuestra historia clínica va a ser el motivo de consulta, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que acude al servicio? Ya sea de emergencia, consultorio externo, y esta debemos detallarla siempre. Es decir, si es que el papá dice vino por fiebre, tenemos que precisar temperatura en cuanto cuantificada, porque a veces los mencionan, hay fiebre, pero nunca llegaron a medir la temperatura. Entonces ahí hay una diferencia entre una sensación de alza térmica y una fiebre. Además, tenemos que detallar las características de la fiebre, el número de presentación, cuántas veces, si fue ondulante, si se dio ante cierto medicamento que le pudieron haber brindado al menor o no, o si volvió a aparecer tal vez al día siguiente. Esos pequeños datos deben ir registrados en historia, en el motivo de consulta. Siguiente, por favor. Los datos de filiación nos van a permitir, por ejemplo, redactar, bueno, en este punto, todos ya sabemos más o menos en qué se orienta, ¿no? Registrar la fecha y hora de atención, el nombre, apellido de los niños, la edad, la fecha, lugar de nacimiento, sexo, la raza, la religión. Esto es importante porque recordemos que hay religiones que no permiten la transfusión sanguínea. Y si es que hay manera de hacer respetar eso, pues se respeta. Y si no, también se podría solicitar protección del niño ante un fiscal para poder realizar ciertos procedimientos que a veces la religión impide. También es importante registrar si es que el pequeño en qué grado de escolaridad va. Puede tener 6 años y no ir al colegio o al kinder, entonces eso ya también es un dato que nos puede servir a futuro. La calidad de la información. Bueno, como dijimos, si es que el informante es un tercero, no todos los informantes, por más que sean adultos, son realmente fuentes confiables. A veces las mamás, los papás, los tíos que vaya llevando al menor refieren de manera inespecífica los signos y síntomas. Entonces es importante que nosotros al momento de colocar eh, en la anamnesis quién nos está brindando la información, pongamos si es que es un buen informante o mal informante. Además, también es importante el lugar de procedencia, bueno, los datos de padre, madre y o apoderado, ¿no? En este caso, si consideramos nombres, DNIs, dirección, teléfono de los padres, incluso antecedentes, si es que presentan
incluso hábitos tóxicos, ¿no? Hábitos nocivos, perdón. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad actual, bueno, en este caso vamos a detallar el tiempo de enfermedad. ¿Desde qué momento inicia el cuadro clínico? Eh, en este caso vamos a registrar la forma de inicio. Puede haber tenido un inicio súbito, brusco, de un momento a otro, o tal vez que fue insidioso, ¿no? Fue progresivamente apareciendo cada síntoma, el curso de la enfermedad. Si es que los síntomas se mantuvieron desde el inicio hasta el momento de la consulta, o si es que tuvieron una exacerbación, si es que fue progresivo, ¿no? Debemos registrar cuáles son los síntomas principales, si son respiratorios, de repente se acercan por dificultad respiratoria, están desaturando, cianosis, etcétera. Y el relato cronológico, que como dijimos, debe ser detallado y ordenado. Siguiente, por favor. Otro punto es que aquí vamos a evaluar las funciones biológicas. Y esto es importante porque en niños pequeños muchas veces vienen con distensión abdominal y es porque no hacen deposiciones de repente 2 días, 3 días. También es importante saber qué colores están haciendo. Esto nos va a dar señales de alerta. Por ejemplo, si es una popó que es negra, o rojita, que ya nos puede dar indicios de una posible hemorragia digestiva, o una popó blanca, ¿no? Que ya nos podría estar guiando tal vez a un síndrome colestásico. También el color de la orina es importante, ¿no? Lo ideal es que sea un amarillo ámbar, ¿no? Pero si es que es un amarillo oscuro, ya nos orientaría a una posible deshidratación o de repente un anaranjado que puede de repente deberse a medicamentos o dependiendo si es rojo también nos puede ya estar hablando de una hematuria, ¿no? Entonces, es importante en ellos evaluar si están descansando bien y si están comiendo bien, porque los niños precisamente reflejan muchos de sus síntomas a través de la inapetencia, del desgano, están letárgicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya empezamos en los antecedentes, ¿no? Primero vamos a abordar los personales prenatales. Como dijimos, esto es lo que lo va a diferenciar de una historia clínica de un adulto. Es importante registrar los antecedentes maternos. Por ejemplo, el gestapara, ¿no? De la mamá. Si es que hubo complicaciones durante el embarazo y o durante el parto. De repente, ictus durante el embarazo, en el parto pudo haber un tiempo de parto prolongado, pudo haber tenido tal vez trastorno hipertensivo del embarazo o diabetes gestacional. Esos datos tenemos que registrarlos. Los antecedentes ginecobstétricos. ¿A qué edad gestacional o a qué semana de edad gestacional nace el paciente? Si es que acudió a sus controles prenatales y a cuántos. Los antecedentes patológicos. Aquí vamos a registrar precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Las enfermedades maternas, si es que hubo de repente diabetes, ITU o enfermedad por Torch. Siguiente, por favor. En los antecedentes natales vamos a ver las características del parto. ¿Cuánto duró el trabajo de parto? ¿Cuántas semanas tuvo el bebé al nacer? ¿Dónde fue atendida? Si es que hubo complicaciones o no. Y características del líquido amniótico de la placenta, si es que la madre puede brindarnos esos datos precisamente. Entonces, aquí también vamos a evaluar la escala de Apgar, ¿no? O si hubieron, por ejemplo, patologías, de repente al nacer nos dice la mamá, ¿no? Mi niño tuvo que usar bolsa de oxígeno o ventilación asistida, entonces, o medicamentos. Entonces, en esos casos ya nos podemos ir orientando que en sí fue un trabajo de parto complicado y que pudo haber recibido reanimación, ¿no? En- a veces las mamás pueden precisarnos el diagnóstico y a veces no. Entonces sería bueno siempre tomar apunte de lo que nos va mencionando y de esa manera ya vamos orientándonos a qué pudo haber pasado posiblemente. Y si contamos con la ficha de registro que ya cargan es un carnet que tienen los pequeñitos, mejor porque es más fiable, ¿no? El siguiente, por favor. En los datos postnatales
vamos a poder evaluar lo que es el desarrollo psicomotor, por ejemplo, ¿no? Dependiendo al grupo etario. Por ejemplo, los niños de 0 a 6 meses ya van a levantar la cabecita, se prepara para el gateo. De 6 a 12 meses ya están gateando, se pueden poner de pie, en algunos casos ya van a dar sus primeros pasitos. Del año a los 2 años ya caminan o aprenden a subir escalones, de los 2 a los 4 años aprenden a montar bicicletas, o de los 4 a los 6 ya están más activos, no saltan, corren, trepan. Eh, a veces los niños, como les mencionaba, tienen sus tarjetas de controles. Entonces ahí podemos, uno es preguntarle a la mamá y otra manera es verificar lo que la mamá nos refiere en esa tarjetita, que es donde van marcando. También evaluamos el tema del lenguaje, ¿no? El pequeño a qué mes empezó a gesticular sonidos, a brindar monosílabos o bisílabos, o ya empezó a brindar frasecitas de 3 palabras, y si es que esta se relaciona precisamente a su desarrollo acorde a su grupo etario. También el tema social y adaptativo. A qué edad se presentó la primera angustia de separación, si es que ya hace juegos en grupos o se relaciona con sus compañeros o familiares. Este pequeño cuadro nos permite de manera sintetizada más o menos abordar cómo podríamos encontrar un niño respecto a su edad, ¿no? Siguiente, por favor. Otro punto importante es la evaluación de la alimentación. El niño, ¿cuánto tiempo lleva lactando? Si es que ya empezó la lactación, qué tipo de alimentos está consumiendo y la calidad de los alimentos, ¿no? Ahí vamos a ver, también vamos a hacer una evaluación nutricional, es muy importante con ellos porque recuerden, nosotros vamos a ir viendo cómo va a ser la ganancia ponderal de su peso acorde bueno, a los meses que tienen, a los años que tienen, y también de talla. También tenemos que evaluar el tema de la dentición, ¿no? ¿En qué momento aparecieron los primeros dientecitos? Este, ¿Cuándo inicia la endodoncia parcial o la primera o la segunda? ¿Cuántas piezas dentarias tiene? Si ha tenido caries previamente o si ha usado o de repente aparatos de ortodoncia. Y todo eso tenemos que relacionarlo precisamente a la edad, ¿no? No es lo mismo evaluar a un niño de 1 año que evaluar a un niño de 7 años, ¿no? Siguiente, por favor. Y como dijimos, el tema de las vacunaciones. Es importante esto, eh, poderlo observar en el carnet que tienen de control. Y si es que no llevan el carnet de control, también mencionarlo en la historia clínica. Los papás pueden decir, sí ha cumplido con todas sus vacunaciones, pero a veces no recuerdan la fecha o no llevan el carnet. Entonces no hay manera de nosotros realmente certificar que ha sucedido. Y caso contrario, cuando sí llevan la ficha de control, podemos ver, ¿no? Si se cumplió el calendario de vacunación. Si es que tiene sus vacunas de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7, 8 meses, porque recordemos que esta nos va a prevenir precisamente o va a proteger contra 23 patologías graves. Siguiente, por favor. Entonces, ya yéndonos ya a los antecedentes patológicos, vamos a ver que es importante registrar a qué edad tuvo el padecimiento el pequeño. ¿Cuál fue el tipo de el padecimiento? ¿Cuál fue la evolución del mismo? ¿Qué complicaciones presentó? Si son alérgicos, es importante registrar las ramas medicamentosas y alimentarias, o si han recibido transfusiones. Por ejemplo, este es un niño que presenta lesiones dérmicas compatibles con la varicela. Entonces nosotros podemos decir, la mamá dice, ¿no? Mi niño tuvo hace 3 años varicela. Entonces registramos a los 3 años, refiere haber tenido varicela, que cursa con qué de repente acompañado de neumonía, que es una complicación del primero. Entonces vamos a ver, amerita 2 hospitalizaciones o amerita una hospitalización de 2 semanas con una evolución satisfactoria. Entonces, de esa manera ya hemos registrado un antecedente patológico de manera correcta. Siguiente, por favor. Los antecedentes familiares, en este punto vamos a ver los heredofamiliares, aquellos que pueden predisponer al pequeño a, a una patología. En este caso hemos visto muchos casos de niños con diagnóstico de asma, que mamá, papá tiene asma,
y que, por ejemplo, llegan con un síndrome de distrés respiratorio, llegan con tirajes. Entonces, es importante tener en cuenta ciertas patologías. También es importante registrar las toxicomanías que puedan presentar en la familia, ¿no? También antecedentes de atopías familiares, por ejemplo, o las alergias, ¿no? Como dijimos, los diagnósticos en la familia es importante registrar también el tipo de familia que tiene el menor, porque puede ser una familia nuclear compuesta por mamá, papá y hermanos, una familia extensa, de repente ya donde están los tíos, las abuelas presentes, reconstituida o monoparental. Además, la funcionabilidad puede ser un ambiente familiar funcional o disfuncional. Eh, a su vez, la dinámica, ¿no? ¿Quién es el proveedor de la familia? ¿Quién está más al cuidado del niño? O la historia económica familiar. Es importante todo esto porque los niños requieren cuidados y al tener una familia que le pueda proporcionar tal vez una alimentación adecuada, en cierta manera va a orientar a un mejor estado nutricional. De repente la familia no va a poder brindarle todo esto, entonces el niño va a tener mayor predisposición al desarrollo de ciertas patologías. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos, siguiente, por favor, a generales, Raúl. Ok. Bueno, ahí tenemos ya los antecedentes generales, ¿no? Vamos a hacer la descripción de la vivienda donde vive nuestro paciente. ¿Qué tipo de construcción es? Si es que cuenta con servicios sanitarios. Ah, es importante el índice de hacinamiento. Recordemos que estamos en un país donde la tasa de TB también es muy alta, entonces es importante registrar estos datos. Como dijimos, si cuenta con servicios básicos o no, porque eso nos va a dar idea de cuánta higiene puede haber en casa y de repente relacionarse a un cuadro infeccioso que esté cursando el menor. Si es que hay convivencia con animales, recordemos que hay patologías que precisamente van a tener como vectoras ciertas especies en específico. Y casos que se ven mucho, los arañazos de gato, por ejemplo, ¿no? Con la Bartonella henselae. Si es que ha habido viajes recientes, más que nada zonas donde hay patologías endémicas, ¿no? Y si es que ha habido contactos de riesgo, como dijimos, casos de TBC, más que nada cuando estamos sobre todo frente a cuadros respiratorios. Siguiente, por favor. Bueno, y abordamos ahora lo que sería un examen, cuál sería el examen físico, ¿no? Recordemos que este va a variar de acuerdo a la edad. Ajá, gracias, de acuerdo a la edad. No va a ser lo mismo, por ejemplo, evaluar a un pequeñito, como es la primera imagen, en comparación a la niña, que es la tercera imagen. A veces los más pequeños eh, suelen tener, digámosle, eh, son más reactivos a los estímulos, ponerse a llorar y a veces eso nos puede dificultar un poco en la evaluación física, pero siempre debemos buscar un método para tratar de tomar registro de cada dato de manera adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, como mencionamos, es importante la somatometría. Evaluar el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro cefálico y los percentiles. En caso de los pesos, vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener una ganancia ponderal de los 0 a los 3 meses de 40 gramos al día. Y al mes ganarían entre 1,000 a 1,200. Entonces, si nosotros registramos el peso de nacimiento y el tiempo de vida que tienen, tenemos que tener un estimado más o menos de lo que se debería aproximar el niño, ¿no? Y de esa manera vamos a ver si es que tuvo una ganancia adecuada o no. De los 4 a los 6 meses suelen ganar de 30 gramos al día y al mes de 800 a 900 gramos. De 7 a 12 meses, 25 gramos al día y al mes de 700 a 800. De 1 a 2 años, 15 gramos al día y al mes de 400 a 450. Y los 2 a 5 años, 10 gramos por día. Y al año suelen ganar de 2, perdón, a 3,5 kilogramos.
En cuanto a la talla, también vamos a ver que hay un incremento de talla de acorde a mes. De 0 a 3 meses suelen incrementar hasta en promedio 4 centímetros. De 4 a 6 meses, 2 centímetros por mes. De 7 a 12 meses, 1 centímetro por mes. De 1 a 2 años, 10 a 12 centímetros por año. Y en los niños de 2 a 5 años, 5 a 7 centímetros por año. El perímetro cefálico lo vamos a evaluar más adelante, al igual que los percentiles. Y los percentiles son importantes, siguiente por favor, porque nos van a permitir evaluar el estado o general del paciente. O sea, el percentil que va a evaluar el peso para la edad nos va a permitir conocer a manera global cómo está el estado nutricional del paciente. El percentil que evalúa la talla para la edad nos permite conocer el estado nutricional, pero ya de manera crónica, ¿no? Y el peso para la talla nos permite conocer el estado agudo del paciente, el estado nutricional agudo del paciente. Y en este cuadro que he puesto de manera de resumen, vamos a ver cómo nos orientaría y cómo lo sacaríamos, ¿no? Siguiente, por favor. Uy, se volvió. Ya. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a tener como un ejemplo ya. Un niño o una niña de 1 año cuyo peso es de 8 kilos y 75 centímetros. Un favor, Raúl, con tu mouse podrías mover más o menos a lo que voy explicando. Por ejemplo, para poder hallar la longitud para la edad de niñas, ¿no? Dijimos que nuestra niña va a tener 71 centímetros. Recordemos que es de 1 año. Nos vamos a colocar en la línea horizontal o en el eje Y el año de la pequeña. Entonces, vamos a hacer coincidir con el percentil 50, que es la línea verde, y esta a su vez lo vamos a proyectar hacia la parte de longitud. Lo que nos estaría indicando 74 centímetros que debería tener. Para poder hallar el percentil talla para la edad, tenemos que dividir el peso del paciente, que sería 75 centímetros, la talla, entre la talla que nos brinda la tabla, que sería 74 centímetros para su edad, y lo multiplicamos por 100. En este caso nos saldría 101.3%. Y si regresamos al cuadro anterior, ¿puedes regresar, por favor? Vamos a ver que el diagnóstico entonces nos hablaría de de un estado nutricional normal, ¿no? La talla para la edad normal, porque está superior al 95%. Ahora, todos los percentiles se sacan de la misma manera. Colocamos el dato del paciente en el numerador, el dato que nos proporciona la tabla en base a su edad en el denominador y lo multiplicamos por 100. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si para la misma paciente evaluamos el peso para la edad, recordemos que ya pesaba 8 kilos, entonces nos ubicamos. Ella tiene 1 año y con la línea verde nos orientaría a lo que sería 9 kilos. Entonces, el peso de la pequeña es 8. 8 entre 9 que nos proyecta la tabla por 100 nos estaría dando 88.8%. Lo que se conocería en el cuadrito como una distribución global leve. Y si hallamos peso para la talla, el siguiente, ¿ok? En este caso, por ejemplo, dijimos que tenía 75 centímetros. En la parte inferior, proyectamos de la misma manera hacia el eje que nos da el percentil 50, la línea verde, y lo proyectamos hacia el peso. Nos daría lo mismo, 8 entre el 9%, también sería 88%. Nos daría una desnutrición aguda leve. Entonces, de esa manera vamos a poder evaluar el estado nutricional de los pequeños a través de los percentiles. Siguiente, por favor. Y ahora lo que sería ya está, gracias. El perímetro cefálico. Esto es importante. Recordemos que la medición correcta es desde el punto frontal hasta el occipito. Entonces, es una circunferencia, ¿no? Fronto-occipital. Y esto nos va a poder permitir evaluar 3 cosas. El parénquima encefálico, el líquido cefalorraquídeo, el contenido óseo y conectivo en proporcionalidad. Y esto podemos también, por ejemplo, a medida que vamos hablando de los menores, en esta tablita vamos a ver
desviación estándar. Entonces, cuando están en 0, -1 o 1, podría considerarse en rangos normales. Ya hablamos de una macrocefalia, cuando el perímetro cefálico está por encima de la desviación estándar 2.5, que sería de la línea rojita un poco más arriba, y la microcefalia por debajo de la desviación estándar de 2. Siguiente, por favor. Entonces, el crecimiento del perímetro cefálico también va a tener eh, digámosle, un ponderado acorde al tiempo que tienen de vida. En los recién nacidos, por ejemplo, como estamos viendo, van a ganar algunas literaturas dicen de 2 o de 2 centímetros a 3.5 centímetros, perdón, suelen tener de 35 centímetros y suelen ganar más o menos 1 centímetro a 2 centímetros cada mes. De 3 a 6 meses suelen ganar 1 centímetro cada mes y de 6 a 12 meses 0.5 centímetros cada mes. En otras literaturas mencionan que en los mayores de 6 meses la ganancia es de 0.5 centímetros por mes hasta los 2 años, que ya es cuando se completa pues, el periodo máximo de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. También vamos a observar el peso del cerebro en relación al adulto y vamos a ver que, por ejemplo, un adulto de 20 años el peso suele tener 1350, ¿no? Del cerebro, mientras que en los pequeñitos de 6 meses, por ejemplo, el peso va a ser aproximadamente el 50% o de su peso general, o a los 12 meses el 60% y a los 18 meses el 75%. En un recién nacido, el peso del cerebro está oscilando aproximadamente en 350 gramos. El perímetro cefálico nos va a orientar, en cierta manera, ¿no? Como ya dijimos, hacia una posible macrocefalia. Microcefalia es el que presenta desviación estándar sobre ciertos parámetros. Cuando hablamos de la macrocefalia con aumento de presión intracraneal o macrocefalia relativa, nos va a orientar a diferentes tipos de etiologías, siendo, por ejemplo, en el caso de una macrocefalia relativa, quiere decir que el perímetro cefálico está normal, pero es desproporcionado al peso y la talla del pequeño. Puede verse de repente a un tema de anemia, a distosis cleidocraneal, displasias de Pine, eh, displasias epifisiarias, hiperfosfatemia, o sea, en relación a un cráneo engrosado. Cuando hablamos de macrocefalia con aumento de presión intracraneal, podemos estar frente a una hemorragia intraventricular, sobre todo esto en pacientes pretérminos, hemorragia ya cerebral, subdural, subaracnoidea o parenquimatosa, o podemos estar frente a presencia de tumoración en fosa posterior. Y en las microcefalias podemos también tener en cuenta que pueden ser congénitas, ¿no? Ya sea por un fallo en la neurogénesis o microcefalias adquiridas, ya sea por procesos infecciosos. Por eso es importante tomar registro. De repente ha habido antecedente de algún componente del TORCH o infección por Zika que va en relación a esto, o incluso pudo haberse debido por temas tóxicos, ¿no? Debido al alcohol, al uso de cocaína o uso de antiepilépticos por parte de la madre. Siguiente, por favor. Entonces, después de esto pasamos a lo que sería la evaluación de los signos vitales. En este punto es importante recordar que en la población pediátrica se va a tomar, por ejemplo, en el caso de la frecuencia cardíaca, se va a tomar las zonas de control acorde al grupo de edad y al lugar anatómico precisamente dependiendo de lo que son. Si son lactantes, por ejemplo, podemos evaluar la frecuencia cardíaca a nivel apical. Si son niños preescolares y escolares a nivel carotidio o femoral y si son adolescentes a nivel radial. La frecuencia cardíaca en promedio en los prematuros es de 110 a 170. De 0 a 3 meses, 110 a 160, al igual que de los 3 a los 6 meses. De los 6 a los 12 meses, la frecuencia cardíaca ya se encuentra oscilando entre 90 a 160. De primer año hasta los 3 de 80 a 150, de los 3 a los 6, 70 a 120, de los 6 a los 12 de 60 a 110 y en niños mayores de 12 años de 60 a 110. Siguiente, por favor.
Entonces, eso nos va a permitir conocer, por ejemplo, si es que estamos frente a una bradicardia o una taquicardia, ¿no? Amigo, ¿pasaste? Perfecto. No, la anterior, respiratorio. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a abordar lo que sería la frecuencia respiratoria. ¿Cómo la evaluamos? En este caso es importante recordar que no solamente se va a evaluar el conteo de los ciclos respiratorios en el minuto, sino también las características que se presentan, ¿no? Cómo está la relación inspiración-expiración. Evaluamos lo que es la profundidad, evaluamos lo que es la simetría y el ritmo de la respiración. La profundidad nos aborda precisamente lo que sería si es que hay una mayor o menor expansión del diámetro del tórax, ya sea anterior o a nivel tal vez derecho-izquierdo. Si es que el volumen de aire inspirado es superficial o profunda. La simetría nos va a permitir ver si es que de repente la expansión es simétrica del tórax, ya sea como dijimos, anterior, posterior, derecho, izquierda. Y si es que esta es simétrica tanto al expandirse como al relajarse. El ritmo, bueno, esta característica se va a relacionar con la regularidad entre los ciclos de inspiración y expiración. Y esta se va a clasificar como regular o irregular, dependiendo del patrón, ¿no? Si es continuo o se presenta tal vez interferencias. Un ritmo regular mantiene los ciclos en respiración y expiración de manera estable y es uniforme, mientras que un ritmo irregular va a generar ciclos discontinuos, va a haber pausas, va a haber interferencias. Recordemos que en la población infantil es normal encontrar hipernia, o mejor dicho, periodos de ausencia de respiración, ¿no? Apneas, que son denominadas las chain stop, que si se encontraran en un adulto, por ejemplo, eso sería anormal, ¿no? En cuanto a esta tablita, nos brinda más o menos los valores de frecuencia respiratoria que vamos a encontrar de acuerdo al grupo etario. A los prematuros suelen oscilar las respiraciones de 40 a 70, de 0 a 3 meses 35 a 55, de los 3 a los 6 meses de 30 a 45, de los 6 a los 12 meses 22 a 38, del primero hasta el tercer año 22 a 30 respiraciones por minuto, y de los 3 a los 6 años 20 a 24, 6 12 años 16 a 22, y mayores de 12 ya la frecuencia respiratoria que conocemos en los adultos de 12 a 20, ¿no? Por minuto. Entonces aquí vamos a ver si es que estamos frente a una taquipnia, una bradipnia, si es que hay apnea. Recordemos el tema de la profundidad, ¿no? Si están hipoventilando o si es que hay hipopnea. De repente hay polipnia, hay disnea, ortopnea, ¿no? De repente no pueden respirar adecuadamente en decúbito. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, pasaríamos a la evaluación de la presión arterial. Bueno, como estamos viendo en estos cuadros resúmenes, la presión diastólica y sistólica precisamente también se va a relacionar va a tener un rango aproximado respectivo a cada grupo etario. Consideremos a los prematuros una presión sistólica normal entre 55 a 75 y una diastólica de 35 a 45, ¿no? Ya cuando son lactantes suelen oscilar entre 65, 90, incluso al año llegan con 100, en la distólica y en la diastólica entre 45 a 65. Al año vamos a encontrar una presión arterial entre 90, 105, que se va a presentar incluso hasta los 6 años, ese rango de oscilación, hasta los 100, y la diastólica entre 55 y 75. Y los mayores de 12 años presentan una presión de 110 a 135 sobre 65 sobre 85. Bueno, para catalogar una hipotensión, vamos a tener en cuenta la presión arterial.
sistólica, ¿no? En un neonato vamos a hablar de hipotensión, ya cuando esta, por ejemplo, se encuentre por debajo de 60 o en un mes cuando esté por debajo de 70. Cuando ya son niños de 1 año, 2 años, van a tener valores de, bueno, mínimos de 72, 74, y los niños de 2 a 10 años menores de 70, más la edad por 2. Esa es la fórmula para poder catalogarlo como hipotensión. Ahora, la temperatura en los pequeños vamos a ver dependiendo de la zona en la que se le va a tomar. En la mayoría de nuestros casos, cuando evaluamos a los pacientes pediátricos, solemos usar la temperatura axilar, ¿no? Entonces, una temperatura normal va a estar entre 34,7 a 37,2. Eh, Ahora, cuando hablamos de un recién nacido, la temperatura va a estar entre 36,1, 37,7. Un lactante va a estar también dentro de estos rangos. Un niño ya de 1 año, 2 años, o un adulto ya, pues la temperatura es de 36 a 37. Hay otros puntos para poder tomar la temperatura, como es la oral, la rectal, la timpánica, pero como mencionamos, por comodidad de nuestros pacientes también solemos tomarlo en la vía axilar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al examen físico general, en este caso es importante, bueno, tener en cuenta la ectoscopía, ¿no? No olvidarnos de ese punto. Recordemos que vamos a evaluar una edad aparente. El niño puede tener 8 años y cuando lo vemos aparenta tener 6 años, flaquitos, pequeños. Entonces ahí también tenemos ya un diagnóstico que podríamos ir sacando, ¿no? El signo destacado, la razón por la que están viendo, ¿no? A veces vienen, como mencionábamos, con dificultad respiratoria, vienen con disnea, los tirajes. Entonces, no olvidarnos de esos 3 puntos: edad aparente, signo destacado y el estado de gravedad. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitirle una evaluación pronta. Además, evaluamos lo que es la fase. Puede venir con una fase febril, una fase. Recordemos que como son pequeñitos, no nos van a expresar, ¿no? Muchas veces sus molestias, y no podemos observarlo a veces en el grado de irritabilidad que presentan. ¿Cuál es su postura, su posición? Si es que están de repente hipodinámicos, cómo son sus movimientos, cómo están vestidos, si es acorde para la estación o de repente no, si es que hay de por medio un tema de higiene corporal, el estado nutritivo, como dijimos, y cuáles son las conductas y reacciones del niño. Aquí es importante recordar que no solamente vamos a evaluar patologías, sino también son, eh, son pequeños que tal vez puedan estar en un entorno de una familia disfuncional. Entonces, esos pequeños datos, como las reacciones que van a tener, nos van a ayudar también, uno, a acercarnos al paciente y dos, poderle brindar toda la atención que realmente requiera, ¿no? Siguiente, por favor. Pasamos a lo que sería el examen regional. Siguiente, por favor. Empezamos con la evaluación de piel, faneras y tejido linfático. Aquí lo que vamos a evaluar es la coloración, humedad y sensibilidad de la piel, cómo se encuentra la temperatura tanto local como generalizada, si es que hay presencia de lesiones dermatológicas y describirlas dependiendo o a cómo sean, ¿no? Si son erupciones, descamaciones, ulceraciones, vesículas, etcétera. Si es que el paciente presenta cicatrices, relacionar las cicatrices debido a que pudo haber cirugías o de repente pequeñas lesiones que se hicieron. Si es que hay edemas, hay que evaluar los nódulos, ¿no? Hay que ver, de repente está presentando hemangiomas, petequias, puede haber, como vemos en la imagen, ¿no? Manchas, e incluso los pequeños pueden venir con manchas mongólicas, hipercrómicas o hipocrómicas. Hay que evaluar el cabellito, cómo se encuentra, si es que es resistente, débil, frágil, si es que hay una adecuada distribución en la cabecita o acorde para su edad. Si es que hay, por ejemplo, ya en los más grandecitos, los adolescentes, ¿no? Si es que hay vello púbico, eh, las axilas, hay que ver las uñas, hay que ver si es que hay de repente acropaquia, si es que hay fragilidad o por el contrario, si no presentan alteraciones, ¿no? Hay que evaluar el tejido linfático y su adecuada distribución. Siguiente, por favor.
en el examen de la cabeza y cuello, bueno, vamos a empezar con el tema de los ojitos. Bueno, en realidad, el tema de los ojitos, nosotros va a ser un poco complicado porque a veces no tenemos todos los materiales necesarios para poderlo ver, pero podríamos simplemente, cuando sospechamos de una patología oftálmica, hacer seguimiento tal vez con los deditos para ver si es que el pequeño presenta esa o si es que realmente sigue, ¿no? El movimiento. Evaluamos los párpados, a veces presentan lagrimeos o pequeñas tosis, puede haber procesos infecciosos, la celulitis, el chalación, el bleforoespasmo. De repente va a haber una alteración a nivel de conjuntiva y córnea, ¿no? Hay que tener en cuenta la queratitis, puede el niño, recordemos son niños, entonces se pueden tocar mucho el ojito, puede haber procesos de conjuntivitis. Evaluamos la ictericia, que nos hablaría ya más de un problema tal vez hepático. También hay que ver la reactividad de las pupilas, ¿no? Si es que son simétricas, isocóricas, reactivas a la luz, si es que hay un acomodamiento adecuado, si es que hay fotofobia o no. Además, ya bueno, de la evaluación del fondo de ojo, que generalmente lo hacemos por interconsulta, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Se evalúa la agudeza auditiva, ¿no? Hay que ver, de repente hay bueno, cuando vienen por dolor del oído, no puede haber un tema de otitis, hay que evaluar el conducto auditivo externo, si se encuentra con otoscopio, la membrana timpánica, evaluar sus características, la integridad de la misma, la coloración, si es que puede estar o no congestionada o abombada, puede haber presencia o no de repente de secreciones o cuerpo extraño. Siguiente. Además de detalles como la implantación también, ¿no? A nivel de la nariz vemos si es que puede estar obstruida, la desviación del tabique, puede haber presencia de pólipos. Tenemos que verificar que la vía se encuentre permeable, ¿no? A nivel de la boca laringe vamos a observar de repente si en los labios hay malformaciones, hay presencia de fístula, quelidosis, lesiones ulceradas, el paladar si se encuentra íntegro o si presenta por otra parte una disrupción, los dientes cómo se encuentran, si están completas, acorde a la edad, si es que ha habido caries o antecedentes, si es que hay una mordedura adecuado, si es la oclusión de repente nos habla de retrognate, etcétera. También evaluamos la mucosa bucal, ¿no? La humedad para ver la hidratación, el color, si es que ha habido lesiones. Y también evaluamos lo que es la lengua, ¿no? Si es que de repente hay hiperglusia o no, de repente se encuentra inflamada. Esos detalles siempre hay que registrar. Lo siguiente, por favor. Y el cuello, ¿no? En este caso vamos a observar, por ejemplo, si es que la forma y el tamaño están preservados, si es que hay presencia de edema o dolor cuando le vamos a hacer la palpación. Hay que ver cómo se encuentra la tráquea, de repente está desviada, hay que ver el tamaño de tiroides, la consistencia, su desplazamiento y la presencia de los ganglios linfáticos inflamados, bueno, las adenopatías, ¿no? Siempre hay que hacer una palpación, tanto en las cadenas cervicales anteriores, posteriores, las que están detrás del oído. Siguiente, por favor. Y bueno, ya pasaríamos a lo que es el aparato cardiovascular. Bueno, en este caso vamos a evaluar los focos, bueno, mediante focos de auscultación. Primero, vamos en orden. Evaluamos la inspección, ¿no? Vamos a ver que a nivel torácico, por ejemplo, no tengamos cicatrices, no se observe choque de punta. Cuando palpemos, también precisamente no se sentirá choque de punta, lo frotes. Y ya a nivel de auscultación, vamos a ver la presencia de repente o no de soplos. Recordemos que en las primeras etapas es normal encontrar soplo por la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Perdón, en los primeros días. Y bueno, para auscultar vamos a tener focos. El foco aórtico principal se va a encontrar precisamente en el segundo espacio intercostal derecho, en la línea parasternal. El foco
pulmonar se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, pero del lado de izquierdo, también a nivel de la línea paraesternal. El foco aórtico accesorio se va a encontrar en el tercer espacio intercostal izquierdo a nivel de línea paraesternal. Y el foco o tricuspidio se va a encontrar, bueno, tanto el tricuspidio como el mitral se encuentran en el cuarto espacio intercostal. El tricuspidio va a estar en la línea paraesternal y el mitral se va a encontrar en la línea medio clavicular. Siguiente, por favor. Y este es un cuadro resumen, por así llamarlo, que más o menos nos va a brindar cómo sería un hallazgo usual, las variaciones y anormalidades que podríamos encontrar, ¿no? Por ejemplo, si es que ya, como ya vimos en los signos vitales, si es que estamos frente a una frecuencia cardíaca, en casos que esté alterada, ¿no? Ya sea bradicardia, taquicardia, y si es que este incrementa el estímulo o no. Recordemos el llenado capilar a nivel circulatorio, este suele ser menor de 2 segundos, no 3 segundos, sino 2 segundos, y es anormal cuando este se encuentra prolongada. Como dijimos, los soplos, lo usual es que estén ausentes. Si es que encontramos un soplo durante los primeros días de vida, puede ser debido precisamente a la persistencia de este conducto arterioso y esto podría considerarse pues algo normal, ¿no? Lo que puede estar presente, pero ya en las posteriores etapas no. Podemos también evaluar si los ruidos cardíacos se encuentran de intensidad conservada, disminuida o no. Evaluemos los pulsos, ya sea, tenemos que ser comparativos, ¿no? Que sean pulsos bilaterales iguales. Si es que estos se encuentran débiles o el signo de Saltón, entonces ya nos hablan de una anormalidad. Siguiente, por favor. Bueno, les cedo la Mm, palabra a mi compañera Yesenia. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del aparato respiratorio. Y aquí es importante el aspecto general, el color de la piel, las mucosas, las características, por ejemplo, si el paciente tose, está llorando o el tono de voz, la mecánica respiratoria. En este caso, el orden va a ser en el examen del aparato respiratorio, la inspección, la palpación, la percusión y finalmente la auscultación. Bueno, en la inspección vamos a tener la inspección estática y una inspección dinámica, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver cómo llega el paciente, ¿no? Vamos a echarle un primer vistazo, como se dice, y vamos a ver quizás si el paciente llega con una dificultad respiratoria, si hay un esfuerzo respiratorio, ¿no? Podemos ver quizás signos de atopia, un estado de nutrición, puede estar desnutrido, ¿no? El estado de hidratación también que se puede ver, ¿no? Si está llorando, por ejemplo, quizás podemos ver o percibir la cianosis, ¿no? Tanto ya sea central o periférica. En cuanto a la estática, vamos a ver, ¿no? La forma y tipo del tórax. Tenemos que evaluar cómo está el tórax, si está simétrico, está asimétrico, ¿no? Si tiene un esternón prominente como un pectus carinatum, como se ve en la segunda imagen, o si hay un pectus excavatum, que es la primera imagen, un tórax más deprimido, ¿no? Entonces tenemos que también ver si el paciente llega con una dificultad respiratoria, ¿no? En este caso podemos decirle a la mamá que levante, ¿no? La parte del polo, ¿no? Que pueda dejar a la vista lo que es la parte torácica y abdominal y ahí poder presenciar quizás si hay tirajes, ¿no? Tanto intercostal o subcostal, que nos puede indicar a nosotros que este paciente está en una dificultad respiratoria, ¿no? Entonces aquí eso es prácticamente en la inspección estática. Siguiente, por favor. En lo que viene a ser la inspección dinámica, aquí vamos a evaluar los patrones, ¿no? Los patrones respiratorios, la frecuencia, ritmo y de esfuerzo. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en presencia de fiebre se puede incrementar la frecuencia respiratoria entre 5 a 7 respiraciones por minuto por cada grado sobre 37. También a mayor edad la frecuencia respiratoria va a disminuir. En los lactantes tienen una respiración diafragmática, los preescolares tienen una respiración tóraco-abdominal y a partir de los 6 años ya la respiración se vuelve más torácica, ¿no? La frecuencia respiratoria va a variar de acuerdo al grupo etario, ¿no? Entonces tenemos que describir quizás si este paciente
De acuerdo a esto, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, de acuerdo al grupo etario, si está quizás en eupnea o en taquipnea o en bradipnea, ¿no? O quizás en polipnea. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los valores de la frecuencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, en un prematuro, la frecuencia respiratoria va de 40 a 70 respiraciones por minuto. En los pacientes de 0 a 3 meses va de 35 a 35, perdón, a 55 respiraciones por minuto. De 3 a 6 meses van de 30 a 45. De 1 año a 3 años va de 22 a 30 respiraciones. De 6 a 12 años, de 16 a 22, y mayor de 12 años ya es de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, aquí más que nada, también tener en cuenta que la proporción de la inspiración-expiración es de 2 a 1 en una respiración tranquila. Los lactantes, como ya lo mencioné, ¿no? Van a tener una respiración más diafragmática y esta va a ir cambiando con la edad, ¿no? También es importante aquí tener ya mencionado que los pacientes que tienen fiebre va a incrementar así su frecuencia respiratoria, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener algunos ejemplos de los patrones respiratorios o ritmo respiratorio. Por ejemplo, tenemos al de Cheyne-Stokes, que quizás aquí va a ser de una profundidad creciente, luego descendiente, va a haber un periodo de apnea, por ejemplo, no va a respirar el paciente de 10 a 30 segundos, y esto se da, por ejemplo, en el 30% de casos de pacientes que puedan tener trastornos neurológicos, pacientes con meningitis, encefalitis, traumatismos o tumores del sistema nervioso central, ¿no? En los patrones de Biot, por ejemplo, estos van a alternar apneas de duración variable con ciclos de igual o distinta profundidad, y esto se va a ver comúnmente en los pacientes que puedan estar cursando con una meningitis. En lo que es el patrón de Kussmaul, vamos a tener una inspiración amplia, profunda y ruidosa, que quizás pueda tener una breve pausa, pero después va a tener una inspiración corta, quejumbrosa, y después va a pasar a una pausa más prolongada, ¿no? Y esto se puede ver en pacientitos que puedan tener o estar cursando con una acidosis metabólica o una urémica. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos el ritmo respiratorio de acuerdo a sus patrones, por ejemplo, el apnea, que es la ausencia de respiración, la eupnea, que es una frecuencia normal. Ya tenemos que tener en cuenta aquí lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que la frecuencia respiratoria va a ir variando de acuerdo al grupo etario. La bradipnea, cuando esta es menor, ¿no? A lo que realmente debería tener el pacientito. La taquimia, una frecuencia respiratoria aumentada. Una batipnea, ¿no? Que es una respiración aumentada en profundidad y en amplitud. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la palpación, ¿no? En el examen pulmonar vamos a palpar el tórax, pues para conocer las vibraciones vocales, la expansibilidad, la elasticidad de la pared. Entonces, para palpar el tórax debemos posicionar firmemente nuestra mano, obviamente precalentada para así no incomodar al pacientito, sintiendo los movimientos y vibraciones que se pueden producir al respirar, al hablar o al llorar, ¿no? Entonces, esto nos va a, este, ayudar a poder quizás tener una para tener una correcta interpretación, mejor dicho, vamos a tener que comparar ambos hemitórax, ¿no? En lo que es la vibración vocal, estas van a corresponder, ¿no? A lo que es la transmisión de los ruidos desde la vía respiratoria a través del parénquima pulmonar. Entonces, lo que se va a palpar como un frémito, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar la mano extendida sobre la pared torácica y vamos a sentir un frémito, ¿no? Cada vez que quizás el paciente llora, ¿no? O tose también. Entonces, esto nos va a también indicar quizás si puede existir secreciones en la vía aérea, ¿no? Ya debido a que fisiológicamente la pared de estos pacientitos va a ser más delgada, ¿no? Vamos a ver también lo que es la expansibilidad torácica. Esta se va a explorar mediante la posición firme de las dos manos, una en la cara anterior y otra en la cara posterior en cada hemitórax. Y vamos o sea, sin ejercer presión nada más, vamos a ver cómo este tiene el poder de expandirse, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve en la imagen, uno puede ser con el pacientito sentado sobre sus hombros, vamos a colocar ambas manos y los dedos pulgares en la nuca, ¿no? Y vamos a ver ahí cómo se expande el pulmón.
Otro es la elasticidad de la pared, ¿no? Aquí vamos a ver la flexibilidad de la pared, cómo está, ¿no? Y aquí vamos a poner también las manos en ambos hemitórax, antero-posterior, y otra que se va a hacer de manera lateral, ¿no? Esta maniobra rara vez se realiza en niños pequeños, pues tienen un tórax muy blando que quizás va a perder la elasticidad solo en enfermedades crónicas extensas y severas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a pasar a la percusión. El tórax se debe percutir desde todos sus frentes, es decir, por cara anterior, cara lateral y cara posterior, comparando los sonidos, ¿no? En ambos hemitórax para así poder tener hacerlo correctamente, mejor dicho, ¿no? Comparando. Entonces, ¿cómo vamos a percutir el tórax? El tórax puede realizarse en los niños pequeños mediante el método directo, es decir, dando golpecitos sobre la pared torácica con el pulpejo del dedo mediante nuestra mano hábil, ¿no? O en niños más grandes, ya que puede hacer una percusión indirecta, ¿no? En este caso, colocamos una mano no dominante y luego la mano dominante dando toquecitos, ¿no? Y ahí vamos a quizás tener los sonidos, por ejemplo, la sonoridad, ¿no? Puede ser de tono fuerte, bajo, de una duración prolongada, la matidez, ¿no? Que puede existir en órganos sólidos, el timpanismo cuando hay contenido aéreo, ¿no? Por ejemplo, en contenido de órgano hueco, en el mismo pulmón, ¿no? Cuando está inspirado, y la submatidez también, ¿no? Vamos a encontrar mayor sonoridad y tono más grave, y esto se va a dar en zonas de menor ariación. La hipersonoridad va a ser más fuerte, más grave y de mayor duración, sin carácter musical, y en pulmones hiperareados puede haber quizás esta hipersonoridad en pacientes que puedan estar cursando con un enfisema, una crisis asmática o un neumotórax, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí hallazgos anormales al percutir, que puede ser la matidez o submatidez. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que patologías como condensaciones y neumonías en pacientitos que estén teniendo atelectasias, ¿no? O tumores. En derrames pleural también podemos encontrar un signo de desnivel, ¿no? La hipersonoridad o timpanismo, por ejemplo, vamos a encontrar en pacientes que quizás estén teniendo cavernas superficiales o bulas, en un neumotórax, en un enfisema pulmonar y una crisis de asma bronquial. Siguiente, por favor. En cuanto a la auscultación, entonces aquí tenemos que tener en cuenta para tener una resolución auditiva mejor, ¿no? En este caso vamos a tener que descubrir el tórax del pacientito para poder evaluarlo. Tenemos que ser también aquí comparativos y ordenados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en la primera imagen que vamos a encontrar primero lo que es el triángulo entre el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio, y vamos a auscultar primero ahí, ¿no? Puede ser de derecha a izquierda, y después vamos a pasar a lo que es lo que viene a ser los puntos, los segundos puntos de rojitos que se ven ahí en el estame, que sería la línea medio clavicular entre la costilla 2 y 3. Luego vamos a tener el tercer punto, que vendría a ser la línea medio clavicular por encima del pezón, que se va a auscultar en los hombres, y en la línea axilar por debajo del pezón o de la mama en las mujeres, ¿no? En la parte posterior vamos a tener también, vamos a evaluarlo por segmentos, ¿no? Ya lo evaluamos el segmento anterior, ahora vamos al segmento posterior. En este caso vamos a tener el segmento apical posterior, que va a ir de la T1 a la T3, que esto se va a dar en el vértice superior de la escápula. Vamos a tener el segmento apical superior en este caso sería el número 3 y 4, que es una región interescapular por debajo de T3. El segmento apical inferior, que es en este caso sería lo que viene a ser el 7 y 8 también, en este caso, que va a ser el vértice inferior de la escápula entre T7 y la región interescapular. Y también importante la parte lateral, ¿no? Que es la línea axilar entre T7 y T8. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ¿se me escucha?
Sí, te escucho muy clarito. Yo te escucho clarito, ¿ah? Ya. Siguiente, por favor. Gracias, doctora. Gracias, compañero. Bueno, Lo que sí quisiera decirte que tu examen físico está muy bien, pero realmente es real en los escolares y adolescentes. En un lactante no se cumple para poder hacer un examen físico así. Recuerden que en el tórax las costillas están tan pegaditas que no vamos a poder percutir, por ejemplo, ¿ya? Y se tiene que usar un estetoscopio más pequeño cuanto más pequeño sea el paciente. De lo contrario, te va a parecer que escuchas tórax y vas a escuchar hasta ruidos hidroaéreos, pero porque es un estetoscopio demasiado grande. Entonces, hay que afinar bien el oído si es que van a usar un estetoscopio grande en un niñito muy pequeño. Las vísceras en general, todas las vísceras son muy grandes en proporción al espacio que las contiene. Ya me refiero, por ejemplo, en el abdomen, el hígado es un hígado grande, el vaso es grande en proporción al espacio. Por eso que los niños, los bebitos son panzones, porque las vísceras están hacia afuera, los intestinos están hacia afuera. No existe un lactante atlético con el abdomen planito, no, imposible, porque las vísceras son grandes. Conforme el niño va creciendo, digamos, es como que se alarga. Las vísceras no crecen tanto, quien crece es el niño en general, es decir, que es la estructura externa crece y las vísceras se van acomodando. Entonces, el examen físico que aprendemos, tal como lo has expuesto muy bien, es cuando el niño es más grande, pero cuando el niño es más pequeño, ahí tiene sus variantes, ¿ya? Timpanismo es en el abdomen, timpanismo no hay en el tórax. En el tórax lo que se va a auscultar es una sonoridad aumentada o no hay ruidos pulmonares. Cuando no hay ruidos pulmonares, probablemente es porque hay un neumotórax, ¿ya? Y el timpanismo más que nada se utiliza el término cuando hay perforación de víscera hueca en abdomen y cuando las asas intestinales están distendidas, el término es que hay una sonoridad aumentada. ¿Ya? Yo diría que es un problema en la traducción del inglés, ¿ya? No es lo mismo sonoridad aumentada que timpanismo. Si alguna vez escuchan o percuten esto, entonces sí van a notar la diferencia. Se escucha diferente, completamente diferente. Ahora, un timpanismo, tal cual, muy pocas veces lo he percutido. Lo he escuchado a la percusión muy pocas veces. Y sí, realmente es como si fuese un latón. Se escucha realmente como un latón. Ya. Después, por ejemplo, los ruidos pulmonares en los lactantes, dada que sus estructuras son muy pequeñas, a veces no escuchas crépitos. O sea, es tan fino, el alvéolo es tan pequeñito que no escuchas el crépito. Y si usas un estetoscopio muy grande, menos. Ya, entonces, a veces, pero escuchamos disminución de murmullo vesicular, y no porque haya un derrame, sino que porque el alvéolo no entra aire, entonces como no entra aire, no se escucha y hay disminución de murmullo. Y esa es la neumonía. Entonces, tiene sus variantes la evaluación. Mucho nos basamos en la anamnesis. Un niño 4 días febril con un poco de tos puede ser una neumonía, pero resulta que no respira rápido y no tiene tirajes, pero la mamá le ha estado dando antibiótico. Entonces ya te varía toda la clínica. ¿Ya? Entonces, eso es pero estuvo respirando rápido, pero como por ahí le estuvieron dando antibiótico en periferia, te lo trae porque sigue con fiebre, pero con tos nada, descarta primero neumonía. ¿Ya? Pero a veces solamente escuchamos disminución de murmullo. Ya por si acaso. Listo, entonces, este examen físico, tu ponencia está muy bonita, pero en lactante varía, no es igual, no es igual. Es como la evaluación de los ojos, ¿no? Ustedes escriben la historia circulares, o sea, circulares isocóricas reactivas a la luz y a la acomodación, ¿ya? ¿Cómo es el reflejo de acomodación? ¿Cómo es el reflejo consensual? Si el paciente no colabora, no lo puedes hacer. Así que ni se les ocurra escribírmelo en la historia de un lactante. Encima el paciente llorando con los ojos cerrados. Y los internos, paporreteando la historia, me ponen pupila cirla.
Entonces te pongo 20 en la rotación si me demuestras que le puedes evaluar eso en un lactante de 5 meses mientras está llorando. Hasta ahorita en 20 y tantos años ningún interno ha logrado que le ponga 20 para seguir esa evaluación. Sigue con tu ponencia, perdona. Está bien, doctora, gracias. Bueno, continuando, bueno, acá tenemos un cuadro resumen en cuanto a cada patología y aquí vamos a ver los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en un derrame pleural, los movimientos respiratorios pueden estar disminuidos, las vibraciones vocales al momento de la palpación pueden estar abulidos, la percusión, pues se va a escuchar una matidez, el murmullo vesicular puede estar ausente. En el neumotórax, el movimiento respiratorio puede estar inmóvil, las vibraciones abolidas, el murmullo vesicular ausente. En condensación pulmonar podemos ver los movimientos respiratorios disminuidos, las vibraciones vocales aumentadas, en la percusión se puede percutir una matidez y el murmullo vesicular puede estar disminuido, ¿no? Otros hallazgos puede haber soplos tubáricos, crépitos, broncofonías y pectoriloquias, ¿no? En cuanto a la distensión pulmonar, vamos a ver los movimientos respiratorios disminuidos y puede haber tirajes, las vibraciones vocales también van a estar disminuidas, ¿no? Puede haber en la percusión una hipersonoridad, el murmullo también va a estar disminuido. En la telectasia, los movimientos respiratorios y las vibraciones pueden estar disminuidas, la percusión se puede percutir la matidez, el murmullo vesicular abolido. En la telectasia compresiva puede haber movimientos respiratorios disminuidos, las vibraciones vocales aumentadas, en la percusión puede percutirse una matidez y el murmullo vesicular puede estar abolido. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos también las alteraciones del murmullo vesicular. El aumento del murmullo vesicular puede deberse a una hiperventilación pulmonar debido al ejercicio, por ejemplo, si es un escolar, debido a una acidosis metabólica, ¿no? Que pueda tener una respiración de Kussmaul. Una disminución o abolición ya se puede dar quizás en presencia de quizás enfisemas, atelectasias, ¿no? En derrames y en neumotórax. Puede haber, sí, también ruidos agregados, sibilancias, roncos, estertores. En caso de las sibilancias y los roncos, vamos a poder escuchar o auscultar, perdón, los estertores secos o continuos. La tonalidad puede ser más alta o aguda en las sibilancias, puede ser una tonalidad baja o grave en el roncos, ¿no? En los estertores vamos a ver gruesos, mucosos o de burbujas, ¿no? En pacientes que quizás estén con una tos productiva, ¿no? Y que esto esté ocupado por secreciones. Por ejemplo, esto se puede ver en una bronquitis aguda, ¿no? Y también podemos encontrar los sucrepitantes que son de burbuja fina. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar al abdomen, ¿no? Entonces, el proceso de crecimiento y desarrollo somático del abdomen también va a ir variando, ¿no? Entonces, en la exploración abdominal vamos a realizar mediante 4 tiempos, pero esto va a ser diferente, ¿no? No va a ser igual que en el aparato respiratorio. En este caso vamos a empezar por la inspección, luego vamos a auscultar, luego vamos a percutir y finalmente vamos a palpar, ya que si nosotros hacemos el orden que normalmente hicimos en el aparato respiratorio, esto puede darnos quizás un resultado erróneo, ¿no? Y bueno, lo que aquí nos vamos a fijar principalmente son los aspectos que vamos a evaluar en la inspección, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está la forma del abdomen? ¿Cómo está la pared abdominal? ¿Cómo está el cordón umbilical si es un lactante, un recién nacido? ¿Cómo están los órganos intraabdominales, el hígado, vaso, los riñones? ¿Cómo está la motilidad intestinal? Y para esto vamos a tener que auscultar, ¿no? Los ruidos hidroaéreos, tenemos que ver si hay presencia de cicatrices, cómo está la pared, si está delgada, ¿no? Si hay circulación colateral, si hay presencia de hernias o alguna protrupción, ¿no? Que se pueda ver así en el primer vistazo, como se dice, ¿no? Vamos a tener aquí una división topográfica y vamos a dividir para poder facilitar así la descripción de los hallazgos en el examen, vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes, trazando una línea vertical imaginaria desde la punta del esternón al pubis y otro horizontal perpendicular, ¿no? En lo que es la anterior.
que también va a pasar por el ombligo, dividiendo así en cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrante inferior derecho e izquierdo. Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo mencionamos en la inspección, vamos a ver, ¿no? Cómo está el abdomen. Usualmente, como la doctora mencionó anteriormente, el abdomen de los lactantes de los niños van a ser gorditos porque van a tener un abdomen redondeado, prominente. Quizás también en pacientes que, por ejemplo, estén cursando con una desnutrición, podemos ver también que puede haber un abdomen excavado o un abdomen hundido, ¿no? Podemos también ver aquí las características, ¿no? De la pared abdominal, ¿no? Cómo está la elasticidad, si hay presencia de cicatrices, estrías, o si hay presencia de alguna circulación, colateral, ¿no? Entonces, en la pared abdominal es importante observar las características de la piel, cómo está el turgor, la elasticidad. Esto nos va a dar la información sobre cómo está nutrido y hidratado el paciente, ¿no? Quizás nos va a también poder orientar, quizás si el paciente ha tenido antecedentes quirúrgicos o algún antecedente traumático que haya dejado, por ejemplo, en el abdomen cicatrices, estrías, ¿no? Eh, También, por ejemplo, en los lactantes sí es importante ver también, ¿no? El cordón umbilical, ¿no? En este caso debemos evaluar los números de vasos, ¿no? Del cordón umbilical, lo que es 2 arterias, una vena, ¿no? Enrollada en la gelatina de Wharton. También tenemos que ver lo que es las hernias, si hay una protrusión de contenido abdominal, quizás tenemos que ver, ¿no? Cómo está el contenido, si ésta se retrae o no. Eso más que nada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, eso también ya lo mencioné. En cuanto a la auscultación abdominal, es importante tener el abdomen descubierto, ¿no? Para poder tener así, algo más concreto. En cuanto al examen, vamos a colocar el estetoscopio y aquí lo que nos va a ayudar la auscultación es para evaluar, ¿no? Los ruidos hidroaéreos, tanto si están aumentados o si están disminuidos. eh, y el tono, ¿no? Si está muy aumentado también o disminuido. En este caso, vamos a encontrar ruidos hidroaéreos o ausentes cuando hay una motilidad intestinal lenta, ¿no? Que puede estar con un hilio, ¿no? O cuando hay algo aumentado, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con un proceso de diarrea aguda infecciosa, ¿no? Que puede dar ruidos hidroaéreos aumentados. Siguiente, por favor. En la percusión es el tercer paso, ¿no? De este examen abdominal y esto también nos va a permitir explorar los órganos y masas intraabdominales, ¿no? Así describiendo quizás su ubicación, su forma, su tamaño y cómo está su consistencia, ¿no? Cómo está. Si es contenido líquido o puede ser contenido gaseoso o puede estar sólido. Es muy importante también la percusión porque hacerla de manera ordenada, ¿no? Y esta nos va a permitir quizás a determinar el tamaño del hígado, por ejemplo, ¿no? O del vaso, ¿no? Quizás también nos va a poder ayudar, por ejemplo, si es un sonido mate, y está en otro lado donde que no podría estar y nos da mate, podría quizás darnos la impresión de que podría estar teniendo quizás el pacientito algún tumor, ¿no? El timpanismo también, en este caso, que nos va a orientar a lo que es una víscera hueca, ¿no? Que va a contener aire. Siguiente, por favor. En la palpación, pues esto es importante también, ¿no? Ya que vamos a tener también una palpación superficial o una palpación profunda. Y aquí vamos a evaluar la sensibilidad del paciente, ¿no? Y esto también tenemos que tener en cuenta de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si es un bebito, tenemos que hacerle ya que él no nos va a poder decir me duele o no me duele. Entonces, aquí tenemos que ver quizás las gesticulaciones, ¿no? Las mímicas en cómo está. Bueno, quizás los pacientitos chiquitos siempre van a estar llorando y eso va a complicar un poco más el examen, ¿no? La evaluación, pero tenemos que ir enfocados quizás en buscar signos de irritación peritoneal, ¿no? Y, por ejemplo, si ya son escolares y ya saben decir en dónde les duelen, podemos empezar la palpación en un lugar alejado del dolor. Eh, Tenemos que también, en la palpación profunda, ¿no? También vamos a comprimir ahí los dedos para palpar los órganos de la cavidad abdominal
identificando y caracterizando quizás, buscando rebote positivo, ¿no? McBurney, Bloomberg positivo, que quizás podrían indicarnos alguna patología que quizás podría tratarse de algo quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a lo que es el examen neurológico. En este caso vamos a tener una exploración sistematizada del recién nacido. Por ejemplo, aquí vamos a ver el perímetro cefálico y la morfología craneofacial, ¿no? En este caso vamos a ver la macrocefalia o microcefalia. Tenemos que palpar quizás las fontanelas, ¿no? Cómo está la sutura, la forma craneal. Hay pacientes que son, evidentemente cabezoncitos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de énfasis y quizás hacer ahí el perímetro cefálico y ver cómo está, ¿no? De acuerdo a la edad. Tenemos que también ver el nivel de vigilancia y reactividad, ¿no? Cómo está, quizás el bebito está con tendencia al sueño o está activo, ¿no? Cómo es su calidad de llanto, ¿no? Es vigoroso o no. Tenemos que ver si hay letargia, ¿no? Signos de estrés, irritabilidad, hiperactividad. En cuanto a la audición y visión, vamos a ver la mímica facial, respuesta a sonidos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un sonido y el bebito puede como que prestar atención, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que quizás está llorando y hacemos un sonido y el bebito se calla, es como que entonces vamos a ver que ahí nos está escuchando, ¿no? Tenemos que ver la fijación y seguimiento horizontal de objetos, ¿no? Si hay sensibilidad a la luz y el estrabismo en estos casos puede ser fisiológico. El tono muscular también, ¿no? Tenemos que ver la resistencia a la movilización segmentaria, cómo está el ángulo de los aductores, el ángulo popliteo, el tono pasivo del eje corporal, cómo está la motricidad espontánea, ¿no? Los movimientos generales, la mímica facial, la motricidad también provocada, el tono activo, ¿no? En este caso, la incorporación para sentarse y de retorno, ¿no? El enderezamiento global también. Tenemos que ver también las respuestas primarias, ¿no? Cómo está la succión, la búsqueda, la respuesta del moro, la presión palmar cuando vemos ponemos el dedito, cómo está su marcha, la extensión cruzada, el reflejo tónico asimétrico del cuello, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a pasar a la evaluación de los pares craneales. Vamos a comenzar por el olfatorio, ¿no? En este caso, quizás puede ser un poco complicado hacerlo en lactantes, ya que ellos no nos van a decir qué es lo que están percibiendo, ¿no? En el momento del examen. Y bueno, en el olfatorio, en escolares quizás podemos evaluarlo tapando alternativamente los orificios de la nariz y preguntando, ¿no? ¿Qué huele, no? Y si la alteración vendría a ser la anosmia, ¿no? En el segundo, que sería el óptico, vamos a ver la agudeza visual y esta vamos a cuantificarla de forma, este, ¿cómo se podría decir? Ahí se me fue la palabra. Y bueno, en cuanto al campo visual también, el fondo de ojo, que quizás aquí sí ya vamos a necesitar a los especialistas, ¿no? En oftalmología y preguntar los colores también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las alteraciones pueden ser alteración del nervio óptico, alteración del campo visual, las lesiones retroquiasmáticas, edemas de papila, ¿no? Que puede verse por una hipertensión intracraneal o hemorragias. Vamos a tener también al tercer par craneal, el ocular común. En este caso vamos a ver la motilidad ocular, cómo está la alineación de los globos al seguir con la mirada, ¿no? El tercer par recto superior e inferior interno oblicuo, también tenemos que ver cómo está, por ejemplo, en la tercera vamos a ver cómo está la mirada hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Si nos sigue con los objetos, y eso también nos puede ayudar a ver quizás estrabismo, ¿no? O si hay midriasis. El trigémino, tenemos que ver también la sensibilidad de la cara, ¿no? El reflejo corneal, el de masticación. Y las alteraciones se va a ver en la sensibilidad facial, ¿no? La falta de relieve del macetero y el temporal al apretar la mandíbula y al abrir la boca la mandíbula se va a quizás desviar al lado parético, ¿no? Y también tenemos que ver la pérdida del reflejo corneal. En el séptimo par craneal, el facial, tenemos que ver la mímica facial, ¿no? Quizás hacer que el paciente nos haga mímicas como arrugar, cerrar los párpados, silbar, o hacer como gestos de hinchar los cachetes, ¿no?
Y en este caso, las alteraciones puede verse quizás cuando hay la parálisis central, una desviación de la comisura bucal hacia el lado sano, ¿no? La parálisis periférica, que va a haber una afectación en toda la hemicara, la pérdida del gusto en 2/3 anteriores de la lengua y alteraciones de la producción de lágrima y saliva. En el octavo par vamos a ver que quizás en este caso la audición, ¿no? El equilibrio, el nistagmo y la alteración se va a ver la hipoacusia, el vértigo. Eh, ¿Puede bajar un poquito, compañero, por favor? Ya. En el glosofaringio, el reflejo nauseoso, ¿no? En este caso vamos a ver quizás las alteraciones que pueden encontrar, la dificultad para la deglución, trastorno de la voz, que no tenga reflejo nauseoso. En lo que es el espinal, elevación de los hombros y rotación de la cabeza contra la resistencia también. Y esto va a ser, ¿cómo lo vamos a evaluar? Que el paciente no va a tener esa incapacidad para elevar los hombros y rotar la cabeza, ¿no? Y el doceavo, el hipogloso, que es la motilidad de la lengua, las atrofias y las faculaciones. Y en este caso, la alteración se va a ver en la desviación de la lengua hacia el lado débil. Siguiente, por favor. En cuanto al reflejo, vamos a ver, en los niños, vamos a ver cómo se estimula, ¿no? En el caso de la búsqueda, al tocar la mejilla, la desviación de la comisura bucal y giro de la cabeza hacia ese lado, y va a desaparecer esta al mes de vida. La succión, por ejemplo, al tocar el dorso de la lengua, adopta una forma cóncava y va a realizar la succión. Y esto va a desaparecer a los 3 meses y es patológico mayor a los 6 meses. El reflejo del moro se va a incorporar ligeramente en decúbito supino y al soltarlo va a producir una abducción y extensión de los brazos, ¿no? Como que se va a asustar el bebito cuando le haces eso y tiene que desaparecer a los 3 meses. La marcha automática en posición vertical, al apoyar los pies, por ejemplo, va a dar unos pasos, esto va a desaparecer al mes y es patológico si ya pasa de los 3 meses. La presión palmar, ¿no? Al introducir el pulgar en la mano se va a producir la flexión de los deditos, ¿no? De los bebitos, y esto se va a dar de 4 a 5 meses. También vamos a tener lo mismo en la presión plantar, sino que esto va de los 9 a 12 meses. Vamos a tener un reflejo acústico facial también, que es el parpadeo ante el ruido y es patológico si no aparece al cuarto mes. El reflejo óptico facial, va a haber un parpadeo al aproximarle un objeto en la cara y es patológico si no aparece al sexto mes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a tener una evolución sensorial normal del niño. En las 4 semanas, en la visión va a mirar a su madre cuando le habla, va a seguir 90 grados y audición se va a detener ante una voz familiar. En las 8 semanas va a converger la mirada y va a seguir objetos. A las 12 semanas sigue un objeto 180 grados y verticalmente y la audición se gira ante un sonido familiar en su pin. En las 16 semanas va a reconocer objetos, por ejemplo, juguetes familiares. A las 20 semanas va a sonreír ante un espejo y va a reconocer voces ya individuales. A las 24 semanas ve y reconoce un adulto a distancia, mira objetos caídos y la audición va a girar la cabeza siguiendo un sonido. A las 36 semanas mira y busca objetos ya escondidos y en la audición localiza objetos a mayor distancia. En un año va a reconocer fotos de objetos y en la audición reconoce tonos y trata de unirse a los mismos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la columna vertebral, también vamos a evaluar, ¿no? En este caso, vemos pacientitos en cuanto a su apariencia, ¿no? Cómo está la columna, si está recta, si está cerrada fácilmente, flexionable. Por ejemplo, en pacientes escolares ya podemos identificar las escoliosis, ¿no? Las lordosis. Eh, También vamos a ver aquí las variaciones, que puede haber un hoyuelo pilonidal sobre el área coxigia, un lanugo sobre hombros y espaldas, sobre todo en prematuros, ¿no? En los lactantes. Y las anormalidades, por ejemplo, aquí como vemos en las fotos, podemos ver la espina bífida, una curvatura normal de la columna, un quiste o seno pilonidal, mechones de pelo sobre la columna vertebral del sacro, que en este caso sería una espina bífida, y el mielo melingocelio. Siguiente, por favor.
Bueno, en genitourinario vamos a ver, ¿no? En el caso de las niñas, vamos a ver los labios mayores van a cubrir a los menores, en los prematuros, menores, igual tamaño que los mayores, ¿no? Las variaciones también va de acuerdo a la edad, ¿no? La secreción de vaginal, tanto moco, teñida de sangre y las anormalidades quizás un sangrado excesivo. En el masculino, en los niños va a haber un prepucio adherido al glande, testes en bolsas escrotales y va a haber una abertura del meato que aparece como una hendidura. Vamos a tener quizás también aquí presencia de malformaciones, ¿no? Fimosis, hidrocele, criptorquídea y genitales ambiguos también. Siguiente, por favor. En el desarrollo sexual del adolescente vamos a ver aquí, por ejemplo, en el prepuberal, que va menor de 8 años en las mujeres, menor de 9 años en hombres. Por ejemplo, en las mujeres las características es sin desarrollo mamario, vello púbico ausente, en varón genitales infantiles y vello púbico ausente. En el inicio de la pubertad, de 8 a 10 años en las mujeres, va a haber un brote del botón mamario, la aureola va a comenzar a elevarse y va a haber un vello fino en labios mayores. En el varón, de 9 a 11 años, va a haber aumento de testículos, la piel del escroto va a ser más laxa, el vello fino también va a estar ya creciendo en base del pene. En lo que viene a ser de 11 a 13 años en mujeres, va a haber un aumento mamario sin separación areolar clara, va a haber un vello más oscuro y rizado sobre la pubis. En los varones va a haber, de 11 a 13 años, va a haber un alargamiento del pene, mayor crecimiento testicular, también un vello rizado más denso. Entre los 13 a 14 años en la mujer, la areola y el pezón se van a elevar sobre la mama, el vello va a ser ya tipo adulto, pero no en muslos. En los varones va a haber mayor grosor y longitud del pene, el escroto va a estar más pigmentado, el vello va a estar ya tipo adulto, pero también sin extenderse a los muslos. ¿Puedes bajar un poquito más, compañero? Por favor. Y mayor a 14 y 15 años, tanto en mujer o varón, ya vamos a ver, ¿no? Las mamas adultas completas, el vello ya va a estar adulto también hasta los muslos en las mujeres. En los varones va a haber genitales adultos en tamaño y forma, un vello adulto extendido a muslos. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo con respecto a la exposición de hoy, doctora. Gracias. Bien, esa es la clasificación de Tanner, por si acaso, la clasificación de la madurez sexual en adolescentes. Ya, has hecho un buen resumen del examen físico. Es diferente. Lo difícil en pediatría es que como el niño está en crecimiento, sin saber la edad del paciente, no podemos catalogarlo. Si está atrasado, si está adelantado, si está igual. Sin saber la edad del paciente, no sabemos. Una de las cosas que decimos siempre los pediatras, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? O sea, sin eso no hacemos nada realmente, ¿ya? Entonces, es algo que siempre, siempre tienen que decir a la hora que presentan un paciente. Edad del paciente, una vez que lo presentan, peso del paciente. De lo contrario, no vamos a poder poner un tratamiento sin saber edad del paciente, peso del paciente. De acuerdo a la edad del paciente, podemos enfocar todo su examen físico si corresponde a la edad, al desarrollo fisiológico que tiene el paciente, si los hallazgos físicos corresponden a la edad que tiene el paciente. Eso hace un poco difícil nuestro trabajo. Entonces, todo nuestro trabajo es dinámico dependiendo de la edad que tiene el paciente. Entonces, no hablamos paciente inmaduro, nunca en la edad del paciente en pediatría es inmaduro, salvo que lo compares con la misma edad de un paciente, de un patrón, digamos, a su misma edad. Entonces, no puedes decir que un niño de 3 años está inmaduro. ¿Con quién lo estás comparando? No lo puedes comparar con un adulto o con un niño más grande. Un niño de 3 años solo lo puedes comparar con un niño de 3 años. Un niño de 6 años solo lo puedes comparar con un niño de 6 años. Los niños no están inmaduros. Los niños están en desarrollo, no son inmaduros. El niño de 6 años tiene el desarrollo que tiene que tener. El niño de 3 meses tiene el desarrollo que tiene que tener. No es inmaduro, es como tiene que estar. Así es. Si el niño de 10 años
tiene un desarrollo de niño de 5 años, está inmaduro. Ahí sí. Si la niña de 8 años o la niña de 6 años tiene un desarrollo sexual de una niña de 10, tiene pubertad precoz, eso está mal. Entonces, eso sí es una patología, eso sí está alterado. Pero si una niña de 12 años empieza a menstruar o todavía no empieza a menstruar, está dentro de su desarrollo adecuado. Si sus menstruaciones son a los 11 años, son irregulares y recién ha empezado a menstruar, es normal. Si una niña a los 8 o 9 años solo tiene un pezón, un mamario, un desarrollo, un botón mamario, es normal. Así se empieza el desarrollo. Y eso es una consulta muy, muy frecuente. Doctora, solo le ha crecido un pezón. ¿Qué edad tiene? 11 años. ¿Cuándo le creció? Hace 2 meses. ¿Está bien, pues? ¿Ya se olvidó usted, señora, cómo le empezó a crecer a usted? Y todas las mamás se olvidan cómo le empezó a crecer. Y eso es normal. Entonces, eso es una consulta muy frecuente, por ejemplo. Entonces, parte del examen físico en pediatría es ver cómo es a cada momento el desarrollo del niño. Por eso esta clase es bastante importante, porque muchas de las consultas que les van a hacer es normal y tienen que responder qué es normal y qué no es normal. Entonces, para cada evaluación, para cada patología que vayan a seguir estudiando a lo largo de este mes en el internado, tienen que compararlo con lo que es normal para la edad de cada uno de los niños. Así que lean bastante, por favor. ¿Ya? Ahora yo les quiero presentar, digamos, unos cuantos cachitos clínicos, pero quiero que piensen. ¿Ya? Ok. Primero quiero que razonen y me contesten esta pregunta. Sí, se describe que el 80% de un diagnóstico depende de la anamnesis. Obviamente, si está bien hecha y si el informante es un buen informante. Y el 20% del diagnóstico se basa en el examen físico, obviamente en manos de un buen examinador. ¿Ok? Eso dice la teoría. Ahora, ¿qué pasa si tienes un mal informante y tienes que basar tu diagnóstico solo en tu examen físico? Tienes que ser un muy buen examinador. Por eso son estas clases. Tienes que ser un buen examinador. Ahora, si tú vas a hacer un diagnóstico por una patología, porque te traen un paciente, y resulta que tu examen físico no cuadra con la anamnesis que te han hecho, ¿en qué crees? ¿En la anamnesis o en tu examen físico? Suelto la pregunta. ¿Qué opinan? Vamos, chicos, piensen. Les estoy pidiendo una opinión y dado que es Mm, una doc- opinión, no hay respuesta errada. sí, doctora, A ver, en mi caso yo creo confería más en mi examen físico. Posiblemente los papás o el informante no haya sido, digámosle, una fuente confiable, porque suele pasar a veces, ¿no? Que a veces por estar en el trabajo, etcétera, no se percatan de ciertos síntomas. a ver, préndame Eh, su cámara, quiero ver quién me está hablando. Doc, es que lo que pasa es que estoy con mi laptop y la cámara no. Ya, está bien. Bueno, ya, tienes razón. Ahora, para aseverar eso, tienes que ser capaz no solo de diagnosticar, sino de también tratar. Es fácil hablar. Ahora yo les presento un caso clínico. Me llega un niño de 5 años con dolor abdominal. Este es un caso real, ¿ah? Es correcto lo que has dicho. Definitivamente yo estoy de acuerdo. Ya, pero ahora, ¿qué tanto valor hay para llevar eso a la práctica? Me llega un niño, yo era serumista, me llega un niño de 5 años con dolor abdominal con toda la historia de una apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha, ¿ya? Y toda la historia de una apendicitis, con antecedente de que hace un año fue operado de apendicitis. ¿Qué haces? Hemograma con leucocitosis y
al borde de la desviación izquierda. ¿Qué hacen? Con clínica de apendicitis. ¿Qué hacen? Ya pues, conversen. Todo esto es historia clínica. Quien quiera hacer preguntas, pregunten. Este es un caso real. Les puede pasar en sus serums, ¿ah? A mí me pasó. ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo su compañera? Ya pues, estamos conversando. Si no me aburro de hacer actividad académica. La razón de hacer actividades académicas es precisamente ponerlos a pensar, a razonar, prepararlos para lo que va a ser su práctica clínica en un futuro. Y a mí me aburre inventar cosas. Yo no les invento cosas, les planteo cosas, situaciones reales. Esto me pasó a mí. Todos estamos de acuerdo en que si tienes un mal informante, te basas en tu examen físico, crees en tu examen físico. Bien. A mí me tuvieron una anamnesis de apendicitis, examen clínico de apendicitis, pero el antecedente era que había sido operado de apendicitis hace un año. Y tenía la cicatriz de una apendicectomía. ¿Qué haces? Ya pues chicos, nadie tiene una opinión. Hoy los mando a dormir. Nadie se atreve a dar una opinión. Qué decepción. Doctora, A quizás ver, ¿quién hace opina? ya ¿Quién está soy, opinando acá? ¿Iván? soy Iván, doctora, soy Iván Iván, Linares. Iván, dime tú. ¿Qué dices? Hace tal vez el año pasado creo que leí un artículo, pero Ya. así sumamente rápido, de casi un caso parecido, y lo que pasaba con este niño que tenía 11 años era Ujú. que el cuadro que hizo fue un muñón apendicular y tenía el cuadro clínico todo de lo que vendría a ser una apendicitis. El niño ya había sido operado cuando tenía 8 años, ¿no? Ujú. Entonces, puede ser eso, o también hay otras patologías como adherencias también, pero es muy pequeño para que tenga eso. Podría ser lo que le menciono, ¿no? Lo que leí hace un buen tiempo ya. Sí, podría ser eso. Podría ser adherencias y que está haciendo una obstrucción intestinal. Podría ser un rezago. De Ya, la primera cirugía, exactamente. ya. ¿Alguna otra opinión? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Lisbeth, ¿ibas a decir algo? Sí, doctora, buenas noches. Yo le quería comentar de que yo, bueno, lo que yo creo, lo que yo opino, es Ok. que uno debería, por ejemplo, en la anamnesis muchas veces los pacientes erróneamente tratan de, o porque no conocen, así nos tratan como que de decir algo al azar. Por ejemplo, yo le puedo decir a la paciente, ¿te duele tu cabeza? Y me dice, sí, me duele, y tú le tratas de dirigir, ¿no? ¿A qué horario te duele? Y la paciente te puede decir en la mañana, cuando en realidad le duele todo el día. Entonces, uno debería darse más cuenta, yo creo que en el examen físico. Exacto, sí. Este paciente, bueno, ya que los demás no quieren opinar, o a no ser que alguien quiera decir algo más, este paciente tenía toda la clínica y evolución de una apendicitis. El examen físico era una apendicitis, toda la clínica de una apendicitis. Lo que llamaba la atención era que tenía cicatriz de una apendicectomía y decía el papá que lo habían operado de una apendicitis. Cuando es así, la clínica beneficia al paciente y entramos a sala de operaciones. La sorpresa fue grande cuando le encontramos el apéndice. Tenía un apéndice, tenía una apendicitis y lo operamos de apendicitis. Y le sacamos el apéndice. Y luego le mostramos el apéndice a su papá. El papá se sorprendió entonces de qué operaron a mi hijo hace un año.
obviamente fue en una clínica en provincia. Al parecer, lo engañaron y no había sido operado de apéndice. Entonces, el papá estaba molesto, no con nosotros, obviamente. Nosotros le enseñamos el apéndice. Era un apendicitis. Y hay gente que estudia medicina para lucrar y engañar. Me pareció increíble, pero este señor había sido engañado. Al niño lo habían abierto y lo habían cerrado y le cobraron por un apéndice. Nunca había tenido apendicitis hace un año. Lo que yo hubiese creído, honestamente, que a lo mejor había hecho una briga, ¿no? Ahora, le presento otro caso. Es dolor abdominal también en un niño de 7 años. Ya. Todo el cuadro de una apendicitis, toda la historia de una apendicitis y un examen físico de apendicitis, pero en fosa ilíaca izquierda. Posibilidad diagnóstica. ¿Diverticulitis? Diverticulitis es una posibilidad, sí. Ese fue el primer diagnóstico, la posibilidad. ¿Otra? ¿O qué más examinarían? Doctora, soy yo de nuevo, Iván Linares. Sí. Bueno, lo que dijo la compañera está muy bien, pero también hay otro que es sumamente extraño, raro, que es el corpus inversus, en donde todos los órganos están invertidos. Y para Entonces, confirmar clínicamente un situs inversus, ¿qué buscarías? la posición del corazón, también la posición del hígado, el vaso también. Se percutió hígado y se encontró el hígado en hipocondrio izquierdo. Era un situs inversus y entramos a operar y se encontró apendicitis en ese niño, en un situs inversus. Sí. Sí, es bien raro, es Es extrañísimo ese. raro, pero eso me pasó también en el SERUMS. Wow. Entonces, crean en su examen físico. Por eso me gusta tanto la ponencia de examen físico. Si ustedes hacen un buen examen físico, salen adelante. Sí. Y dolor abdominal es una caja de Pandora. La verdad, todo pueden encontrar en abdominal, todo puede ser en dolor abdominal realmente. He encontrado unas sorpresas increíbles, y desde Serumist. Uf. Así que nunca se decepcionen. El examen físico los saca adelante siempre. Siempre examinen bien y van a encontrar más de una cosa van a encontrar en el examen físico. Siempre examinen bien, miren bien. Si saben qué mirar, siempre van a encontrar, siempre. Así que me ha gustado mucho tu examen, las dos ponencias. Se complementan muy bien lo que es la historia clínica. Y esa normativa es válida para adultos y para niños, solamente que han enfocado la parte pediátrica. Pero tiene esa normativa, hay para gineco, para medicina, para cirugía, pero es la parte pediátrica. Así que repásenla de nuevo cuando roten por cirugía, por medicina, por gineco. Nosotros hacemos bastante hincapié en las normativas, en el fundamento teórico. Así que espero que para las otras ponencias participen más. Así que a ver, otro caso clínico. El resto lo van a ir viendo en caso por caso. ¿Algún caso en emergencia o en hospitalización? Hay un caso, me dicen, de probable parotiditis, encefalitis por parotiditis. ¿Hay en un piso que está a descartar todavía? ¿Se enteraron? ¿Se enteraron? Bueno, en todo caso, todo el mundo me entra allí con mascarilla, por si acaso. Me dijeron que hay un caso de encefalitis, probable parotiditis. Así que están vacunados, ¿verdad? Contra parotiditis, todos. Los paperas, o ya les dio. Así que con mucho cuidado, ¿ya? Pediatría es uno de los servicios con mayor infecciones virales.
Así que, por favor, supongo que tienen la vacuna contra sarampión, rubiola, paperas. Todos los internos deben tener vacuna contra sarampión, rubiola, paperas. Eso se les dice desde que ingresan al internado. El riesgo de infección es alto, igual contra varicela. ¿Ya? Así que, bueno, si ya terminaron, por favor, compartan esa ponencia para el que esté dormido ya que no quieren hablar, la vuelva a ver. Comparte en el grupo esta ponencia. Creo que aunque sí la enviaste, creo. Sí, doctora, sí lo enviamos temprano. Está muy bonita tu ponencia, los felicito. Se nota que se han esmerado, los felicito, han hecho muy bonita la ponencia realmente. Ya, vuelvan a leer, está bien completa. Gracias por hacerme caso y pusiste justo lo que faltaba. Está bien completa. Ok, nos estamos viendo mañana. A ver si mañana hacemos el taller de dosis entonces, ¿ya? Me pasan la voz cuando terminen la actividad académica y hacemos el taller de dosis. Gracias, doctora. Hasta Nos estamos mañana. viendo. Adiós. Adiós. Nos vemos.